Hay una anécdota que cuenta el clasicista E.R. Dodds. Estaba en el Museo Británico y un joven le confesó, así como un poco avergonzado, que el arte griego le dejaba frío. Ah, sí, la conozco. Es muy reveladora. Y la razón, después de darle vueltas, es que es todo tan terriblemente racional. Es perfecta, ¿verdad? Captura muy bien una idea central del pensamiento griego clásico, esa búsqueda de la racionalidad, que en el fondo es buscar la proporción, la analogía. Estaba por todas partes, ¿no? Totalmente. Piensa en la arquitectura. Vitruvio describiendo las columnas dóricas. Claro, con esas proporciones basadas en el cuerpo humano, como la famosa relación 6:1 entre altura y anchura, que venía de comparar la altura de un hombre con su pie. Exacto. O en escultura. Policleto y su famoso canon, buscando la simetría, esa, relación armónica entre las partes y el todo. No se quedaba solo en el arte, entonces. ¿Qué va? La medicina de Hipócrates, por ejemplo, entendía la salud como un equilibrio de humores, o sea, una proporción correcta entre ellos. Entiendo. Y por supuesto, la música. Ahí los pitagóricos dieron en el clavo. Descubrieron que la armonía musical, las consonancias, se correspondían con razones numéricas muy simples. Las famosas fracciones. 1-2 para la octava, 2-3 para la quinta, 3-4 para la cuarta. Esas mismas. Y esto les llevó a su idea fundamental. La gran idea pitagórica. Que los números, los enteros y sus razones eran la esencia misma del universo. Todo era número. Un cosmos ordenado, armónico y sobre todo medible a través de estas razones. Todo, en teoría, debía poder expresarse así. Era un principio casi religioso, ¿no? De orden cósmico. Sí, tenía una carga filosófica y casi mística muy fuerte. Pero, claro, entonces llegó el problema. Algo que hizo temblar toda esa estructura tan perfecta. Exacto. El descubrimiento que chocó de frente con esa visión. La existencia de magnitudes inconmensurables. Lo que llamaron álogon. El álogon. Lo irracional. Lo que no se podía expresar como una razón, como un logos numérico de enteros. Spengler llegó a decir que era como un criminal atentado a la divinidad misma, una forma un poco dramática de verlo, pero que refleja el impacto que tuvo. Sin duda, una crisis profundísima, no solo matemática, sino filosófica. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa primera crisis de fundamentos de las matemáticas. Vamos a explorar, basándonos en lo que dicen los estudiosos, cómo surgió este lío y, sobre todo, cómo una mente absolutamente brillante, Eudoxo de Cnido, consiguió resolverlo. Y al hacerlo, marcó el camino de las matemáticas durante, casi 2000 milenios. Analizaremos ese paso de la armonía numérica total a este desafío inesperado y la solución tan elegante que encontraron. Muy bien, pues entremos en materia. ¿Cómo era exactamente esa cosmovisión pitagórica que recibió el golpe? Pues, para entender el shock, hay que insistir en eso. Todo, absolutamente todo, procedía de los números enteros y sus razones. Creían firmemente que dos magnitudes geométricas cualesquiera, por ejemplo, dos segmentos de línea, tenían que ser conmensurables. O sea que siempre podrías encontrar una unidad de medida, una vara, por pequeña que fuera, que entrara un número entero de veces en ambos segmentos. Eso es. Si tenías un segmento A y otro B, pensaban que debía existir una medida m tal que A fuera igual a n veces m y B fuera igual a m veces m, siendo n y m números enteros. Y entonces la razón entre A y B, A partido por B, sería simplemente n partido por m, una fracción. Claro, esa era la base de toda su teoría de la proporción, de la semejanza entre figuras geométricas. Parecía lógico, ¿no? De sentido común. Al fin y al cabo, en la práctica siempre medimos con aproximaciones, así que la idea de una medida común exacta parecía natural. Y la ironía es que la bomba estalló precisamente con dos de sus mayores logros, o tesoros, como los llamó Kepler. El teorema de Pitágoras y la sección áurea. Justo ahí. ¿Cómo fue? Pues el primer indicio claro, el más famoso, aparece al aplicar el teorema de Pitágoras a la figura más simple, un cuadrado. Imagina un cuadrado de lado 1. La diagonal por Pitágoras mide raíz cuadrada de 2. Exacto. Y ahí saltó la sorpresa. Raíz de 2 resultó ser inconmensurable con 1. No hay ninguna fracción, ningún número PQ, que elevado al cuadrado dé exactamente 2. O sea, no existe ninguna unidad, por pequeña que sea, que mida exactamente
tanto el lado como la diagonal del cuadrado? Ninguna. Ese es el problema que Platón luego usa en el diálogo Menón, el de la duplicación del cuadrado. Y el otro golpe vino de su símbolo sagrado, el pentagrama. La estrella de 5 puntas. Esa misma. Resulta que la razón entre la longitud de la diagonal de un pentágono regular y la longitud de su lado también es inconmensurable. ¿Y esa razón es? El famoso número áureo, phi, que vale 1 más raíz de 5 partido por 2. Otro número irracional. Vale, entonces recapitulemos. El término inconmensurable significa que la razón entre dos longitudes o dos áreas o lo que sea no se puede escribir como una fracción de números enteros. Exacto. Es alógon. Está fuera del logos entendido como proporción numérica. Irracional, que no sigue una ratio. ¿Y las consecuencias de esto? Imagino que enormes. Pero, como decían, ¿qué pasaba con esto? Filolao, un pitagórico, decía todo lo cognoscible tiene un número. ¿Pero esto? ¿Se podía conocer? Ponía en duda la estructura numérica del cosmos tal como la entendían. ¿Y para las matemáticas del día a día, del día a día pitagórico? Un desastre inicial, sí. Porque muchas de sus demostraciones geométricas se basaban, sin decirlo explícitamente, en que siempre se podía encontrar esa medida común. El ejemplo que dabas de las áreas de los triángulos. Claro, para probar que las áreas de triángulos con la misma altura son proporcionales a sus bases, ¿qué hacían? Dividían las bases en unidades iguales. Pero si las bases podían ser inconmensurables entre sí... Esa demostración ya no valía, se caía. Exacto. Fue lo que algún historiador llamó un escándalo lógico, la primera gran crisis de fundamentos de la matemática. ¿Y esto llevó a...? Secretismo. Hay leyendas, ¿no? Sí, surgieron historias sobre el secretismo pitagórico. A menudo se le atribuye el descubrimiento a Hipaso de Metaponto, y se cuenta que lo castigaron por revelarlo. ¿Cómo que lo castigaron? Pues hay versiones que dicen que los dioses lo ahogaron en un naufragio, otras que lo expulsaron de la escuela, o que incluso le levantaron una tumba simbólica como si hubiera muerto para ellos. ¡Qué fuerte! Probablemente sean exageraciones posteriores, pero reflejan muy bien el trauma, el escalofrío místico que supuso este descubrimiento y su posible divulgación. Impresiona pensar que un resultado matemático puro pudiera generar algo así. Y dime, ¿cómo se demostraba? Porque claro, midiendo con una regla no vas a notar la diferencia. Pero es imposible verlo midiendo. Es un triunfo de la razón pura, de la deducción lógica. La demostración más famosa para la raíz de 2 es aritmética, la clásica, por reducción al absurdo. A ver, recuérdamela brevemente. Supones que raíz de 2 sí es una fracción, digamos PQ, donde P y Q no tienen factores comunes, o sea, es irreducible. Vale. Elevas al cuadrado. 2 igual a P cuadrado Q cuadrado. Entonces P cuadrado igual a 2Q cuadrado. Esto significa que P cuadrado es par. Si el cuadrado es par, el número original P también tiene que ser par. Exacto. Así que puedes escribir P como 2K. Sustituyes. 2K cuadrado igual a 2Q cuadrado. O sea, 4K cuadrado igual a 2Q cuadrado. Que simplificando queda 2K cuadrado igual a Q cuadrado. Y eso significa que Q cuadrado también es par. Y por tanto Q también es par. Justo. Pero si P y Q son ambos pares, entonces la fracción PQ no era irreducible, porque ambos se pueden dividir por 2. Y eso contradice la suposición inicial. Es elegante, sí. Muy limpia. Aristóteles ya la conocía, ¿verdad? Sí, Aristóteles la menciona, y es una prueba que G.H. Hardy, un matemático del siglo XX, calificó como una joya matemática de primer nivel. Y había demostraciones geométricas. Has mencionado antes algo de eso. Sí, también las hay. Una, que se relaciona con el cuadrado y su diagonal, utiliza un proceso que llamaron antifáiresis, que es como una sustracción recíproca, parecido al algoritmo de Euclides para el máximo común divisor. ¿Y qué pasa? Que si aplicas este proceso geométrico al lado y la diagonal del cuadrado, como son inconmensurables, el proceso no termina nunca. Genera cuadrados y rectángulos cada vez más pequeños en una especie de descenso infinito geométrico. Como no puede haber figuras infinitamente pequeñas, eso demuestra la imposibilidad. Entiendo. ¿Y algo parecido con la razón áurea y el pentagrama? Pequeño dentro, y las de ese otro más pequeño. Si la diagonal y el lado fueran conmensurables, este proceso debería terminar. Como no lo hace, son inconmensurables. Euclides lo desarrolla en el libro 13 de los elementos. Fascinante. Y todo esto, esta crisis, obligó a un cambio de rumbo radical en las matemáticas griegas. Totalmente. Al ver que no siempre podían confiar en las razones numéricas para medir y comparar con exactitud,
¿Qué hicieron? Se refugiaron en la geometría. La geometría pasó a ser el fundamento seguro, el terreno donde construir con rigor. Y la demostración deductiva se volvió aún más crucial. Claro, porque estas verdades sobre lo inconmensurable eran contraintuitivas, no salían de la experiencia, de medir. Solo la razón pura, el argumento lógico paso a paso, podía establecerlas sin lugar a dudas. Platón, por ejemplo, en sus diálogos, insiste mucho en la importancia de que los ciudadanos educados conozcan estas cuestiones, que no sean ignorantes sobre conmensurabilidad e inconmensurabilidad. Y en medio de toda esta conmoción intelectual, buscando una forma de reconstruir sobre bases sólidas, aparece la figura de Eudoxo de Cnido. Ahí está, Eudoxo de Cnido, una figura absolutamente clave. Nació hacia el 400 o 390 a.C., un matemático de primerísima línea, relacionado con la Academia de Platón, aunque luego fundó su propia escuela. Pero no solo era matemático, también fue astrónomo, médico, legislador. Un auténtico peso pesado intelectual. Y se enfrentó a un desafío enorme, gigantesco. Tenía que crear una teoría de las proporciones que funcionara siempre, tanto si las magnitudes eran conmensurables como si no. Pero tenía que hacerlo sin usar números irracionales. Como tales, los griegos no los concebían como números en nuestro sentido, y muy importante, evitando el concepto de infinito actual. El famoso horror al infinito de los griegos. Exacto. No les gustaba la idea de un infinito terminado, digamos. Preferían hablar de procesos que pueden continuar indefinidamente, el infinito potencial. Querían poder comparar cualquier par de magnitudes, pero sin meterse en líos lógicos con el infinito o con cantidades infinitesimales. Necesitaban rigor, pero dentro de sus propios límites conceptuales. Justo. Y la genialidad de Eudoxo fue desarrollar las herramientas precisas para lograrlo. La primera, y quizá la más importante, es una nueva y revolucionaria definición de cuándo dos razones son iguales. Es la famosa definición 5 del libro V de los elementos de Euclides. ¿Y en qué consiste? Porque definir la igualdad de razones suena fundamental. Lo es. Y es muy sutil, pero increíblemente potente. A ver, Eudoxo no define qué es una razón en sí misma, el cociente AB. Lo que define es cuando dos razones, digamos AB y CD, son iguales. ¿Y cómo lo hacen? Lo hace comparando múltiples cualesquiera de las magnitudes. Dice así: la razón AB es igual a la razón CD si y solo si, para cualquier par de números enteros n y m que se te ocurran, se cumple siempre una de estas tres cosas. O bien n veces A es mayor que m veces B, y al mismo tiempo, n veces C es mayor que m veces D, o bien NA es igual a MB y NC es igual a MD, o bien NA es menor que MB y NC es menor que MD. Suena complicado. A ver si lo he entendido. Comparas múltiplos cualesquiera de los antecedentes, A y C, con múltiplos cualesquiera de los consecuentes, B y D. Y la relación de tamaño, mayor, igual o menor, tiene que ser exactamente la misma en ambos pares. Siempre, para cualquier N y M. Exactamente eso. Es brillante porque no necesita encontrar ninguna medida común para A y B, ni para C y D. Funciona perfectamente aunque sean inconmensurables. Es como si dijera: mira, no me importa cuánto miden exactamente, lo que me importa es cómo se comportan relativamente cuando las multiplicamos. Es increíblemente abstracto y moderno, ¿no? ¿Has mencionado que se parece a ideas del siglo XIX? Sí. Recuerda mucho a las cortaduras de Dedekind, un método que se usó en el siglo XIX para definir rigurosamente los números reales, incluidos los irracionales. La idea de definir algo por cómo divide a todo un conjunto, en este caso el conjunto de todas las razones de múltiplos, es muy similar. Hardy, el matemático que mencioné antes, la consideraba una de las cumbres del pensamiento griego. Y con esta definición bajo el brazo, ya podían reconstruir la geometría sobre bases sólidas. Esta definición fue la llave maestra. Permitió volver a demostrar, ahora con un rigor absoluto que cubría todos los casos, conmensurables e inconmensurables, teoremas fundamentales sobre semejanza y proporciones. El ejemplo clásico es el teorema 1 del libro sexto de Euclides. Las áreas de los triángulos y paralelogramos de igual altura son entre sí como sus bases. La demostración antigua fallaba con bases inconmensurables. La nueva, basada en la definición 5 del libro V, era impecable. Restauró la confianza en la geometría. Completamente.
Pero mencionaste que había más herramientas de Eudoxo. Sí, exacto. La segunda herramienta importante es algo que se conoce como el axioma de continuidad, o a veces axioma de Eudoxo-Arquímedes. Lo encontramos como la definición 4 del libro V de Euclides. ¿Y qué dice ese axioma? Dice algo que parece muy de sentido común. Se dice que dos magnitudes tienen razón la una con la otra cuando es posible que un múltiplo de una de ellas supere a la otra. O sea, que si tienes dos longitudes, por ejemplo, por muy pequeña que sea una respecto a la otra, si la multiplicas suficientes veces, acabará superando a la grande. Y viceversa. Justo. Parece obvio, ¿verdad? Sí. Pero su función es crucial. Lo que hace es asegurar que estamos comparando magnitudes del mismo tipo, que son comparables entre sí. Excluye la posibilidad de que existan magnitudes infinitamente grandes o infinitamente pequeñas, infinitesimales, respecto a otras de su misma clase. Entiendo. Pone un límite para que la comparación tenga sentido. Exacto. Y este axioma es fundamental para que la teoría de la proporción de Eudoxo funcione correctamente. Y también es la base para la tercera gran contribución que asociamos a él, el método de Escaución. El famoso método para calcular áreas y volúmenes de figuras curvas, el precursor del cálculo integral, ¿no? Se le considera así, sí, aunque funciona de manera diferente. Se basa en un principio que está en Euclides, el teorema 1 del libro X. Dadas dos magnitudes desiguales, si de la mayor se quita una magnitud mayor que su mitad, y del resto se quita una magnitud mayor que su mitad, y se repite este proceso continuamente, quedará una magnitud que será menor que cualquier magnitud dada de antemano, del mismo tipo. Vale, eso suena a que puedes hacer algo tan pequeño como quieras. Esa es la idea clave. Puedes reducir la diferencia entre dos cosas hasta hacerla menor que cualquier cantidad prefijada, por pequeña que sea, menor que epsilon, diríamos hoy. ¿Y cómo se aplica esto, por ejemplo, para calcular el área de un círculo, que es uno de los ejemplos clásicos? La idea es aproximar el área del círculo desde dentro o desde fuera, usando polígonos regulares. Empiezas, por ejemplo, con un cuadrado inscrito. Luego duplicas los lados si tienes un octógono inscrito, luego un polígono de 16 lados, 32, etc. Y cada vez te acercas más al área del círculo. Exacto. El principio de Euclides X.1 te garantiza que la diferencia entre el área del polígono y la del círculo se va haciendo cada vez más pequeña. De hecho, en cada paso, al duplicar los lados, la diferencia que queda por cubrir se reduce en más de la mitad. Así que puedes hacer esa diferencia tan pequeña como quieras. El área que falta se exhausta, de ahí el nombre. ¿Y cómo usaban esto para demostrar resultados concretos? Por ejemplo, el famoso teorema que dice que las áreas de los círculos son proporcionales a los cuadrados de sus diámetros, Euclides 12.2. Aquí es donde entra la lógica indirecta, la doble reducción al absurdo, que tanto les gustaba. Es un poco enrevesado, pero muy riguroso. A ver, inténtalo. Imagina que quieres probar que área de C1, área de C2, es igual a D1 al cuadrado, D2 al cuadrado. Suponen, para empezar, que la proporción es diferente. Por ejemplo, que área de C1 es a área de C2 en una proporción mayor que D1 al cuadrado a D2 al cuadrado. Vale, hipótesis falsa. Entonces, usando el método de exhaustión, demuestran que pueden inscribir en C1 un polígono P1 cuya área esté tan cerca de la de C1, que la proporción entre el área de P1 y la del círculo C2 también sea mayor que D1 al cuadrado a D2 al cuadrado. Ajá. Pero luego demuestran, usando teoremas sobre polígonos semejantes, que la proporción entre las áreas de polígonos semejantes inscritos en C1 y C2 sí es igual a D1 al cuadrado, D2 al cuadrado. Y esto crea una contradicción con lo anterior. Vale. La suposición inicial te lleva a un absurdo. Exacto. Así que la proporción no puede ser mayor. Luego hacen un argumento similar, quizás usando polígonos circunscritos, para demostrar que tampoco puede ser menor. ¿Y si no puede ser ni mayor ni menor? Tiene que ser exactamente igual, que ED. Es laborioso, pero funciona perfectamente sin hablar de límites ni de infinito actual. Euclides lo usa a lo largo de todo el libro 12 para áreas y volúmenes, pirámides, conos, esferas, y Arquímedes lo llevó a su máxima expresión, aunque siempre atribuyó los fundamentos a Eudoxo. Es ingeniosísimo, la verdad. Una forma de manejar lo infinitesimal sin admitirlo como tal. Muy ingenioso. Y bueno, ¿qué impacto tuvo todo este trabajo de Eudoxo en la matemática griega posterior?
Pues fue absolutamente decisivo. En primer lugar, y lo más obvio, salvó a la geometría griega de la crisis de fundamentos. Le devolvió un rigor lógico a prueba de bombas, incluso frente al desafío de los inconmensurables. Recuperaron la confianza. Segundo, consolidó el dominio absoluto de la geometría sobre la aritmética y el álgebra, como no tenían un buen sistema de numeración para manejar fracciones complejas, y sobre todo, como no llegaron a aceptar los irracionales como números en pie de igualdad, el álgebra se siguió haciendo de forma geométrica. El famoso álgebra geométrica, que vemos por ejemplo en el libro 2 de Euclides, donde las operaciones algebraicas se representan mediante áreas y longitudes de rectángulos y cuadrados. La geometría se convirtió en el lenguaje universal y riguroso de las matemáticas. Sí, y tercero, el enfoque axiomático deductivo que Eudoxo perfeccionó y que Euclides plasmó magistralmente en los elementos, se convirtió en el paradigma del rigor matemático durante siglos y siglos, el modelo a seguir. Aunque a veces ese estilo tan pulido ocultaba un poco el proceso de descubrimiento, ¿no? Era más ars diserendi, arte de exponer, que ars inveniendi, arte de descubrir. Es una crítica que se le hace a veces, sí. Y cuarto, como decíamos, su manera de tratar el infinito potencial mediante el axioma de continuidad y la exhaustión permitió a los griegos hacer maravillas en cálculo de áreas y volúmenes sin caer en las paradojas del infinito actual o los infinitesimales. Manejaron el horror al infinito de forma magistral. Así que Eudoxo se nos revela como una figura absolutamente central a la altura de los más grandes, Pitágoras, Euclides, Arquímedes. Sin ninguna duda. Su teoría de la proporción y el método de exhaustión son considerados por todos los historiadores como logros cumbre del pensamiento matemático antiguo. Ideas que de alguna manera anticiparon conceptos que no se desarrollarían plenamente hasta 2000 años después. Las citas de admiración de grandes matemáticos e historiadores, Tannery, Heath, Bell, Hardy, son constantes. Oye, una pequeña aclaración antes de terminar. A veces se oye hablar de otro Eudoxo famoso en la antigüedad, ¿no? Ah, sí. Es importante no confundirlos. Está Eudoxo de Cícico, que fue un navegante y explorador bastante posterior, creo que del siglo II o I a.C., famoso por sus viajes a la India y por intentar circunnavegar África. Estrabón y Plinio cuentan historias fascinantes sobre él, pero no tienen nada que ver con nuestro Eudoxo de Cnido, el matemático y astrónomo del siglo IV a.C. Vale, aclarado. Nuestro foco ha sido Eudoxo de Cnido, el que resolvió la crisis. Exacto. Bien, pues para ir resumiendo esta inversión profunda, partimos de un universo pitagórico, precioso, armónico, basado en la idea de que todo es número entero o razón de enteros. Una visión ordenada y estéticamente satisfactoria. Pero esta visión se topa de bruces con un descubrimiento interno. Hay magnitudes, como la diagonal y el lado de un cuadrado, que son inconmensurables. Su razón no es un número entero ni una fracción. Es alógon, irracional. Y esto provoca una crisis profunda, conceptual, filosófica y matemática. Amenaza los cimientos. Y entonces llega Eudoxo de Cnido y, con una genialidad asombrosa, desarrolla una nueva teoría de la proporción basada en comparar múltiplos, junto con el axioma de continuidad y el método de exhaustión. Un conjunto de herramientas geométricas que permiten trabajar con rigor absoluto tanto con magnitudes conmensurables como inconmensurables, sin necesidad de definir explícitamente los números irracionales como tales, y esquivando el problemático infinito actual. Una solución elegantísima, que restauró el edificio de la matemática griega y definió su carácter marcadamente geométrico y deductivo durante casi 2 milenios. Eso es, marcó el camino a seguir. Entonces, si tuviéramos que decir qué significó todo esto en perspectiva, ¿cuál sería la gran consecuencia? Razonamiento exacto, el modelo a imitar, hasta que llegó el desarrollo del álgebra simbólica y el cálculo infinitesimal en la Edad Moderna, que empezaron a cambiar el equilibrio. Pero durante casi 2000 años, hacer matemáticas bien era hacerlas al estilo geométrico griego. Muy claro. ¿Alguna reflexión final para dejar pensando a nuestros oyentes? Pues, Eudoxo hizo algo increíble. Creó, en esencia, una teoría geométrica rigurosísima para manejar lo que hoy llamamos el continuo de los números reales. Pero lo hizo sin llegar a definir los números irracionales como entidades numéricas abstractas por derecho propio. Se quedaron como razones entre magnitudes geométricas. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué habría pasado si los griegos,
quizás con un sistema de numeración más potente o un enfoque diferente, hubieran desarrollado antes un concepto más algebraico, más aritmético, del número irracional. Si hubieran pensado en raíz de 2 como un número en sí mismo. Claro. ¿Habría eso acelerado el desarrollo del álgebra simbólica, por ejemplo? ¿Habría cambiado radicalmente el curso posterior de las matemáticas, quizás llegando antes al cálculo o a otras ideas? ¿O por el contrario, fue precisamente ese profundo y riguroso enfoque geométrico, forzado en parte por esta crisis, lo que permitió los logros espectaculares de gente como Arquímedes? Es un ¿qué hubiera pasado si? Muy interesante. Sí, es un contrafactual sobre los caminos que pudo tomar, o no, el pensamiento matemático. Una reflexión sobre cómo una crisis y su solución pueden determinar la dirección de una disciplina durante siglos. Da que pensar, ¿no?